hemos recurrido a una voz especializada y queremos agradecer de antemano la amabilidad de Eduardo Escobar Maquebo, y él es ingeniero civil con MBA en mención en finanzas de la Universidad de San, gerente de desarrollo de concesiones de la empresa COSAPI Sociedad Anónima, ha sido consultor internacional en aproximadamente 65 proyectos en Perú, Colombia, México, Uruguay, Honduras, Costa Rica y El Salvador, con compromisos de inversión que superan los 4.000 millones de dólares, 4 de los cuales han recibido reconocimientos internacionales. Es además profesor de estructuración de APPs de SAN y en la Contraloría General de la República, profesor contratado con el Fondo de Apoyo Norteamericano Millennium y para la capacitación y fortalecimiento en estructuración, evaluación y administración de APPs a Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿no? Y además consultor y expositor en diversos foros internacionales. Eduardo, de verdad que es un gusto tenerles esta tarde acá en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José. Aquí, gracias por la invitación y gracias por brindarme la oportunidad para poder apoyar. Yo arranqué en los temas de proyectos regionales hace mucho tiempo. En efecto, nosotros llegamos exactamente, la filosofía de RCR está enmarcada en un poco colocar en la agenda diaria, en la agenda de necesidades, los principales temas del interior del país. Y uno de los temas que ha tenido bastante, creo, predisposición en los últimos años, bastante impulso, ha sido el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Tú tienes mucha experiencia en este tema, por eso que nos complace tenerte este mediodía. Comencemos de inicio. ¿En qué consiste el mecanismo de obras por impuesto, Eduardo? En términos sencillos, significa que una empresa privada, una empresa que se le denomina financista, puede ejecutar un proyecto de inversión de interés alineado a los objetivos de la región y en el siguiente periodo descontarlo de los impuestos que tiene que tributar. Es decir, el Estado le reconoce esas obras como un pago a cuenta de sus impuestos. Lógicamente, eso va contra el canon que tienen los municipios, los gobiernos regionales y municipales, y la SUNAT o el Ministerio de Economía y Finanzas, a recibir, digamos, menos tributos, lo que hace es descontar a las regiones o a los municipios ese tributo que ha dejado de percibir, pero se lo descuenta hasta en 10 años. O sea, es una manera, digamos, de financiar el futuro, el desarrollo futuro y traerlo al presente de una manera muy acelerada. Son procesos muy cortos que están regulados por Contraloría y que pueden permitir adjudicar procesos competitivos en 20 o 30 días, y todos los proyectos pasan, eso hay que recalcarlo, por el Sistema Nacional de Inversión Pública o Invierte Perú. O sea, todo está dentro de los marcos de control del Estado, ¿no? Ahora, estos proyectos están con cargo al impuesto a la renta. Es con cargo al impuesto a la renta de las empresas que han financiado los proyectos. Exacto. Y lo más importante, lo que acabas de puntualizar hace un momento, todos pasan por lo que antes era el SNIC y ahora es Invierte Perú. Exacto. Hasta ahora, digamos, hay unas 10 o 15 empresas financistas, un poco para hablar de ellas, que tienen la vocación a hacerlo. Ojalá que se amplíe mucho más, porque básicamente el 70-75% está concentrada solo en 3 o 4 empresas. La idea es un poco difundir, que haya más empresas que participen, porque lógicamente tienen que ser empresas que tienen unos altos ingresos, una alta rentabilidad y un alto impuesto a la renta que les permite, parte de sus impuestos a la renta, financiar proyectos de 50, 60, 100 millones de soles, ¿no? Ahora, ¿quiénes pueden aplicar a este mecanismo de obras por impuesto? En general, todo municipio distrital, todo municipio provincial, todo gobierno regional. En realidad no hay ninguna limitación, salvo el presupuesto que tienen, los recursos que tienen de canon asignados. En la página web de Proinversión uno puede encontrar cuánto es la capacidad, cuál es el límite que tiene cada gobierno regional para o cada gobierno provincial o distrital para financiar este tipo de proyectos, ¿no? ¿Las universidades también están comprendidas en esto? Sí, y lamentablemente hasta ahora
Que yo sepa, no hay ningún proyecto de este tipo. ¿Y a qué obedece eso? En el aspecto técnico te lo sí, pregunto, ¿no? yo creería que es, no sé si llamarla técnico o político o reglamentarista o reglamentario, pero siempre estos proyectos tienen que ser aprobados por el ente máximo de las organizaciones. Y en el caso de las universidades, tú sabes, han habido ciertos problemas con los rectores, con la nueva ley universitaria, y se ha formado lo que antes era el Consejo Nacional de Rectores, ahora tiene otra denominación, y también han tenido problemas de implementación. Eso ha hecho que se retrasen un poco las obras, pero ya tengo entendido que eso está superado y que podrían fácilmente aplicar esos fondos. Ahora, a nosotros nos siguen muy de cerca los gobiernos locales, representantes del interior del país. ¿Cómo se focalizan estas obras por impuesto? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es el papel que cumplen las municipalidades, las regiones para hacer la focalización? ¿Y en base a qué rubros? Si tiene una especificación la norma o en este caso la ley, ¿no? No, básicamente en realidad entre comillas no hay límite, no hay especificación, pero está por acá, te quería, justo había sacado un listado de más o menos qué proyectos habían. Transporte, el transporte, por ejemplo, son el 45% de los proyectos de obras por impuestos han salido para el sector transporte, saneamiento, seguridad, energía y telecomunicaciones, salud, educación. Yo diría que en transporte, salud y educación deben estar el 80%, pero es decisión del propio municipio. Hay dos maneras de hacerlo. Digamos, sí, básicamente dos. Uno es por iniciativa estatal, que el gobierno regional, municipal, el ministerio, dentro de su programa multianual, incluye un proyecto, incluye el listado de proyectos, elabora los estudios de preinversión dentro del marco del Invierte Perú, los declara de interés y los inscribe en un listado de proyectos de proinversión. Y allí las empresas privadas, financistas, pueden decir ya, yo sobre ese proyecto yo te lo puedo financiar. Y así arranca el proceso. Otra manera es, si el municipio, digamos, si fue el caso, no tiene los recursos, la empresa privada podría proponerle y decirle ya, yo te voy a hacer los estudios y una vez que estén aprobados, igualito, pasan por proinversión y ahí recién salen. ¿Son empresas que operan en la zona o pueden ser empresas que no tengan ninguna participación, digamos, de cercanía en el lugar? Pueden ser, es decisión, bueno, en este caso sí es decisión de la empresa privada, ¿no? Claro. Digamos, empresas de gran alcance como los bancos, por ejemplo, digamos, su cobertura es nacional. Probablemente una empresa minera, una empresa cementera, prefiere algo regional, pero en realidad no hay limitaciones. Ahí es un tema, lo que tú que trabajas más en el tema social, es un tema de proyección social de las empresas. Normalmente prefieren hacerlas en la zona de influencia, pero no hay limitación, ¿no? Ahora, ¿y cuáles son los pasos que se inician para hacer una obra por impuesto? A ver, digamos, si tuviéramos que calendarizar o tuviéramos que aplicar, es decir, queremos aplicar tal obra, queremos proyectar tal obra, ¿cuáles son los pasos que se siguen? Si ya está aprobado en el SNIP, digamos, o en el Invierte Perú el proyecto, el tema es muy sencillo. Básicamente es el gobierno, digamos, regional o provincial o el ministerio, lo incorpora rápidamente con su consejo superior, lo incorpora a su plan, lo publica en Proinversión, solicita al Ministerio de Economía y Finanzas la disponibilidad presupuestaria y convoca un concurso en el que se presente una empresa que quiera financiar asociada con una constructora. Este proceso de concurso, como ya se tienen los estudios, suele durar 25 días, así es muy rápido. Una vez que gana esta empresa, se le adjudica a la empresa financista. Lo interesante es que aquí que la empresa constructora desde ese momento empieza a hacer los estudios definitivos, ya empieza a trabajar, ya tiene el proyecto y es más o menos como, en ese sentido, como una APP. Empieza a hacer los estudios, de repente en 5 meses, ya sin licitar, porque es a su propio costo, hace los estudios y empieza a construir, ¿no? Lo interesante también es que la nueva normatividad te permite mantener hasta por 5 años la infraestructura y los equipamientos. Nosotros tenemos 2 o 3 hospitales que hemos ganado, estamos haciendo los estudios, y ahí el mantenimiento del equipo hospitalario, por ejemplo, es interesante. En el tema de saneamiento te permiten incluso, si es una planta de tratamiento de aguas residuales, operarla 1 año
y mantenerla durante 4 años más. Entonces, eso una vez que se adjudica muy rápido, ya empieza a correr la empresa privada en el tema de la construcción y el financiamiento, ¿no? Ahora, en este método, ¿qué regiones están aprovechando este sistema? ¿El sur, el centro o el norte? Buena pregunta. En realidad, a ver, si uno viera por montos, probablemente vería una concentración fuerte en Arequipa, porque han hecho el puente Chilina, por ejemplo. Sí, es uno de los proyectos, si no el más caro, que se hizo con un consorcio de 3 empresas privadas. Me parece un banco, una minera, ¿no? En Lambayeque se ha hecho algo, en San Martín, en Ancash, en Lima se han hecho, yo creería que más están focalizadas hacia la costa, entre la costa, desde Lambayeque hacia el sur, y ahora últimamente en Piura. Nosotros mismos estamos haciendo algo en Piura, hemos ganado de hecho una carretera y un colegio de alto rendimiento, ¿no? Pero hacia la sierra, digamos, hay poco, salvo Cusco y algo en Puno, ¿no? Okay. Hay regiones que sí tienen mucho potencial, es una pena, ¿no? Por ejemplo, el límite para Cusco para financiar obras por impuestos es de 900 millones de soles. ¿Se imaginan la cantidad de proyectos que podrían sacarse allí de beneficio para Cusco? Pero no se está moviendo ese tema. Okay. Debería ser iniciativa de los mismos gobiernos regionales, ¿no? Y eso es un poco el tema, ¿no? Yo no sé, no hay algo deberían hacer de ellos, ¿no? Y también de parte de las mismas empresas privadas, ¿no? De repente hay un tema de quiebre, de falta de comunicación o de desconfianza, digamos, no sé, ¿no? O quizás también de mayor difusión de este sistema, ¿no? De trabajar. Yo creería que si bien Proinversión hace difusión de esto, de importante y continua de estos proyectos, probablemente el Estado debería impulsarlo con más fuerza, eventualmente hacer algunos ajustes con esta ley. Este sistema de obras por impuestos, te comento, yo he viajado bastante en Centroamérica, en Colombia. En Colombia, por ejemplo, se están, entre comillas, copiando nuestra ley de obras por impuestos, o al revés, estamos exportando esta ley de obras por impuestos. Muchos países en Centroamérica quieren adquirirla. Replicar el marco peruano, es muy interesante. Yo creería que el Estado aquí internamente debería promover con más fuerza esto, ¿no? También es verdad que esta ley tiene unos 6 años, me parece, 8 años, y al inicio no fue tan sencillo porque la empresa privada va avanzando y por cada avance va recibiendo unos certificados que se descuentan contra el impuesto a la renta. Los proyectos iniciales han sido lentos de emisión de los certificados. Eso ha generado al inicio desconfianza de las empresas privadas, ¿no? Que han invertido en un proyecto y después para la hora de pagar impuestos no tenían los certificados, ¿no? Pero en los últimos 2 años ya se ha agarrado fuerza y el promedio más o menos de obras por impuestos está alrededor de 450 millones de soles por año. Bueno, si ahora esperan una meta de 1.500, me decías, pero además te genera un clima social más apropiado entre la empresa y la comunidad, ¿no? Exacto. O sea, necesitan un hospital y rápidamente, si tienen un SNIP en un hospital, el gobierno municipal y regional puede decir, vamos por el hospital, claro. Y si no tiene muchos fondos, puede hacerlo con fondos del Ministerio de Salud, y probablemente, digamos, en realidad desde que está aprobada la viabilidad del SNIP, uno podría estar pensando que hasta en 2 o 3 meses podría estarse adjudicando, y la comunidad va a ver esto correr, va a verlo volar, ¿no? Pero no es tan sencillo, efectivamente hay que difundirlo más. Hay regiones que todavía no están entrando a esto por desconfianzas o por lo que sea. Probablemente las empresas de la zona no están viendo esta oportunidad de mejora de clima social, y las regiones tampoco están entendiendo algunas cosas de repente, ¿no? Ahora, ¿la empresa, Eduardo, puede tener la iniciativa del proyecto o siempre tienen que ser recogidos, sea de lo que prioriza el gobierno regional, lo que prioriza el gobierno municipal? Buen punto. Ahora con la nueva normatividad hay los gobiernos regionales, municipales, provinciales y distritales, incluso los ministerios tienen que hacer un programa multianual, ¿no? De inversiones. Allí ponen todos los proyectos sobre los que desean
ejecutarlos. Entonces las empresas privadas pueden ir a esos proyectos, pero de repente hay un proyecto que no está. Entonces es la empresa privada la que se puede acercar al municipio y decirle: yo quiero hacerte sobre este proyecto que no existe, y yo voy a hacer todos los estudios de preinversión, todos los estudios dentro del marco del ENIP, y te los voy a entregar, y te los voy a donar. Y también la empresa privada entonces puede acelerar esto. Entonces puede venir exactamente por los dos caminos. Ya. Ahora, ¿estos qué contempla? ¿Solamente se puede financiar solamente las obras o también se puede financiar infraestructura? Digamos, es la infraestructura, digamos, la construcción en sí, la supervisión, de hecho, porque ahí es importante, las municipalidades, digamos, para que tengan un recurso para contratar una supervisión, digamos, de un proyecto, digamos, de 60 millones de soles, seguramente la supervisión costará 3 millones de soles, por decir un número, ¿no? El municipio no va a tener 3 millones de soles. Entonces lo que se hace es que dentro del financiamiento también está la supervisión. No la paga la empresa que construye, no la paga la financia el mismo financista y se le entrega a una cuenta, y de esa cuenta se paga el supervisor. Pero también se financian el mantenimiento de la infraestructura, de toda la obra cometida durante 5 años, y también se financian el equipamiento. Por ejemplo, en un hospital se pueden comprar todos los equipos de primera generación y dotárselos al hospital, y se los mantiene durante 5 años. Nos están siguiendo en el interior del país, básicamente en Puno, desde Antauta. Allí acaba de consolidarse, nos explican, un proyecto de agua y saneamiento vía obra por impuesto, por una empresa minera. Acá la pregunta es muy puntual, que ellos hacen, ¿no? ¿El desembolso económico de quién corre parte? ¿De la empresa o del municipio? Totalmente la empresa que financia. La empresa que financia. Sí, ahí digamos el municipio, de cara al municipio, probablemente en el año subsiguiente, el ministerio, a cuenta del canon que tienen, le va a descontar un décimo, un quinto, menos, un 10% del canon anualmente de las transferencias que le va a hacer, ¿no? Pero gran parte del desembolso corre por cuenta de la empresa. Totalmente por la empresa privada. Ahí, digamos, por el financista, ¿no? Y al constructor, digamos, de cara al constructor, el financista le paga la construcción, o sea que para él tampoco siga afectado, ¿no? Ahora, en la experiencia que tú tienes, ¿cuáles son las ventajas que se han obtenido a nivel país, a nivel sociedad, a nivel comunidad de estas obras por impuesto? Yo creería que la aceleración de la inversión, pero no solo como inversión que genera puestos de trabajo, genera competitividad, etc., sino porque eso lo hace en el cortísimo plazo, ¿no? Y sin desembolsos. Tiene menos trabas que cuando entra la obra vía el Estado, vía el gobierno. Exacto, ¿no? Y como los estudios finales lo hace la misma empresa que va a adjudicar, es más, yo creería que en el tema de reconstrucción, por ejemplo, este sería una herramienta que podríamos usar para poder acelerar esas inversiones que se necesitan en los siguientes 2 o 3 años acelerar, ¿no? Nos da pie justamente a formularte la siguiente pregunta. O sea, ¿tú consideras que en esta etapa de reconstrucción a la cual vamos a ingresar, producto ya de los sucesos conocidos en el país, básicamente en la zona norte, puede ser un mecanismo esencial que apalanque justamente cristalizar una serie de obras y recuperación en las zonas que han sido afectadas? Sí. Mira, hay varios temas que atacar. Yo creo que como está ahorita sí podría servir. Creo que la norma debería complementarse en algo. Los colegios, por ejemplo, que estaban funcionando, los hospitales que estaban funcionando y que han sido inundados, por ejemplo, y que tienen barro y piedras o han perdido equipos, es una excepción que no está contemplada en la norma y hay que sacar un ajuste que tengo entendido que lo van a sacar, que va a ser para rehabilitar las obras que han perdido su capacidad y recuperar sus índices de servicio. Falta esa pequeña norma y tengo entendido que la va a sacar el Estado y con eso podrían acelerar muy rápido las inversiones. Yo creería también que otros proyectos nuevos podrían salir. El tema es que creemos que ya que los SNIP, los proyectos Invierte Perú, que están existentes, probablemente ya no se apliquen al 100% porque hay zonas que han sido, carreteras que han sido destrozadas y están en diferentes estados de los que estaban antes de hacer los estudios, creería que debería crearse una norma especial
que dure temporal por 3 años para las zonas que han sido impactadas por este fenómeno, de manera de poder acelerar el proceso, aún así que es rápido poderlo acelerar, porque el país no puede esperar mucho, ¿no? ¿Qué tipo de normas, por ejemplo? A ver, en la misma norma de Invierte Perú, yo creería, por ejemplo, como van contra su canon, Lambayeque, por ejemplo, Lambayeque casi no tiene canon, no tiene mucha capacidad para financiar. Yo creería que el Estado debería, vía norma, crear un fondo de obras por impuestos con el fondo que tiene de infraestructura para que se aplique a ese fondo directamente y ya no por obras por impuestos descontadas de canon, para que los financistas y los gobiernos municipales o regionales puedan usarlo y caminar. Lambayeque es especial. En otros temas, yo creería que el tema de, si no existen proyectos de Invierte Perú, deberían acelerarse por excepción y por un tiempo dado en Piura, en el Norte Chico, en el Sur Chico, en Tumbes, para poder acelerar, digamos, el Invierte Perú, ¿no? Y en general, yo creería que incrementar los demás presupuestos en las zonas de la costa norte de obras por impuestos, ¿no? Además de Lambayeque. Ahora, en líneas generales, ¿tú crees que este mecanismo sí ha sido de aporte valioso para el país? Yo creo que sí, ha sido un tema de prueba-error, pero yo creería que es un caso de éxito en el país, que como digo, de exportación, ¿no? Bien, Eduardo Escobar Maqueboy, ingeniero civil, MBA con especialidad en finanzas de la Universidad de San, profesor también de esa casa de estudios, además es gerente de desarrollo de concesiones de COSAPI S.A., ha estado con nosotros. En realidad te agradezco, Eduardo. A ustedes. En realidad nos has ilustrado con este tema, que en realidad es parte de la agenda que viven nuestros hermanos en el interior del país, ¿no? Y además es un mecanismo que día a día, un poco revisando las cifras, nos permite sí creer que hay salidas y mecanismos que permitan generar desarrollo, ¿no? Sí, hay solo rematar, digamos, un poquito. Venimos invirtiendo a un ritmo de 500 millones de soles, pero hay proyectos, por ejemplo, Piura, si uno piensa manejar la cuenca de Piura para reducir los impactos del río Piura y darle salida al río Piura al mar, que no la tiene, son proyectos de 1.000 millones de soles. Probablemente en obras por impuestos no se puede hacer todo, hay que buscar algún otro mecanismo para poder acelerar, ¿no? Porque si el siguiente año... ¿Pueden confluir empresas? Pueden cumplir empresas. En realidad, en estos proyectos, por ejemplo, van a haber varios financistas. Eso mecanismos especiales, como tú dices, ¿no? Sí, porque no solo, digamos, las iniciativas privadas cofinanciadas deberían acelerarse, porque ahora los procesos duran 3, 4 años, el de obras por impuestos debería de repente en algún solo tramo acelerarse, pero debemos manejar esto, debemos repensar las normas porque no están preparadas. Pero con rapidez. Exacto, con mucha rapidez.